Hermanos, muy buenas noches. Es una bendición volver a reunirnos, porque nuestro encuentro, decían los escolásticos una frase, esto no es una casualidad, es una causalidad. El, Solamente los que queremos conocer a Dios, no nadando, sino buceando a profundidades teológicas, es lo que nos motiva a estar en esta noche, el conocer a ese maravilloso Dios y la manera como sus propósitos se desarrollaron cuando Él tuvo su presencia a través de los héroes de la fe. En este día, en esta noche, nosotros vamos a estudiar de un campeón, un paladín, un hombre que yo admiro después de Pablo, o los tengo ahí en forma paralela, el señor Moisés. Los judíos le llamaban el Moi, la partícula del agua, le decían ellos, la partícula del agua como un desprecio al río Nilo. En esta noche, quiero agradecer en primer lugar a nuestro querido Dios, a nuestro maravilloso Dios, y también agradecer al Espíritu Santo que nos va a poder adiestrar nuestra mente para poder recepcionar el mensaje que tiene para nosotros. También quiero decir que este repaso de la lección es provocado por la promoción de teología de 1991, que sentimos la responsabilidad, con los años que tenemos, de poder unirnos para servir a la iglesia, que es nuestra gran responsabilidad. Y para poder iniciar este programa, no podemos inevitablemente pedir la bendición de este maravilloso Dios, y para eso lo invito a mi hermano Carlos, contador desde Chile, por favor, que proceda con la oración. Prenda su micrófono, por favor. Muy bien, oremos. Amado y buen Padre Celestial, estamos reunidos aquí, un grupo de tus hijos, que nos hemos reunido para aprender y repasar esta lección de escuela sabática, Señor. Te pedimos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu para que pueda ungirnos con el discernimiento y poder aquilatar estas grandes verdades en nuestras mentes, corazones y aplicarlas en nuestra propia vida. Te lo imploramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a hacer algo pedagógico, dos conceptos pedagógicos para los maestros. Por favor, consejo de viejos. A pesar que la Biblia nos cuenta eventos históricos de personajes, no es un libro de biografía. Tenemos que encontrar en esos eventos históricos, la vida de los personajes, el principio bíblico, el principio ético del celestial, que fue usado para esa experiencia y para que nosotros lo podamos usar en nuestra experiencia cristiana. No nos centremos en la historia, sino siempre tratemos de sacar los principios éticos celestiales que van a ayudar a tener el carácter similar a los héroes de la fe, o de lo contrario, a los antiéticos que no debemos tener de aquellos que fallaron. El segundo consejo para los maestros es el siguiente. Nosotros primero tenemos que enseñar el enfoque histórico del pasaje para después hacer la aplicación. Si nosotros de frente hacemos la aplicación, nosotros no estamos predicando, estamos usando filosofía, estamos haciendo oratoria. Primero hablemos pequeños detalles del enfoque histórico, teológico, y después hacemos la aplicación. Muy bien, en esta noche, desde Chile, nuestra hermana República de Chile, de la estrella solitaria, voy a pedir, por favor, que nuestro querido hermano, el expositor de esta noche, se presente en forma personal. Bien, ahora sí. Buenas noches, apreciados hermanos. Mi nombre es Carlos Contador. Soy chileno, vivo en la ciudad de Arica, puerta norte de Chile. Soy casado con mi esposa. Tenemos dos hijas y un hijo. Mi esposa se llama Verónica. Nuestros hijos Sandro, Cecilia y Carla. Todos profesionales y tienen su vida independiente. Yo estoy a punto de cumplir 65 años y soy militar en retiro, perteneciente a las Fuerzas Armadas del Ejército de Chile. El milagro principal es en mi vida. Soy un testimonio vivo de la transformación y el poder de la palabra de Dios, que a través de las oraciones y de las
de la guía que tuve de mi esposa, hoy día me considero un nuevo hombre, libre de todas los desvalores que tenía antes, muchos desvalores, y hoy soy una nueva criatura en Dios, en Cristo Jesús. Por eso que esta noche quisiera dedicar esta predicación a mi esposa, a mi querida esposita, que gracias a ella soy una nueva criatura. ¿Cómo se llama la damisela? Verónica Burgos. Interesante. No solamente fue la mano derecha tuya, sino fue la mano derecha del Señor como instrumento. O sea que tú pasaste de las fuerzas militares de Pinochet a las fuerzas militares espirituales del Señor. Amén. Amén. En Arica tengo dos amigos, un gran amigo, Rubencito Álvarez, ya trajo su exposición. Ahora tú estás también en Arica. Dime, hermano, ¿cómo está la obra en Arica, por favor? La obra adventista. Muy bien. Bueno, nosotros pertenecíamos como un núcleo a la iglesia central de Arica y hace aproximadamente 6 años fuimos llamados para plantar una iglesia en el centro de Arica, en el corazón de Arica. Hemos estado 6 años en el centro, en diferentes lugares, pero gracias a Dios, por su gracia ahora tenemos un terreno y que pronto vamos a empezar a construir el templo que se encuentra en el centro de Arica. Así es que contento por eso. Amén. Que Dios permita que esa construcción siga su proceso. Como decía Pablo, aunque ya es ya como sueño, aunque todavía, decía Pablo, ya, pero todavía es el giro semítico. Muy bien, hermano Carlos. Voy a hacer una pequeña introducción para invitarte a hacer repaso a la lección. No vamos a hablar de cualquier personaje. No vamos a hablar de un juez, me están entendiendo. Vamos a hablar de un hombre que podríamos decir, acá tengo un pensamiento de la Biblia que dice, y Moisés dijo, ¿y quién soy yo para semejante tarea? Y Dios respondió, yo estaré contigo. O sea, no es quién tú seas, sino con quién tú vas. Estuve leyendo, apreciados hermanos, el libro apócrifo sobre la ascensión de Moisés. Es un libro apócrifo y hay un detalle que me gustó. Se los cuento. En el momento que hay un sabio egipcio que al ver de que los judíos se vuelven una amenaza, este sabio egipcio tiene un sueño, era amigo del faraón, y se le acerca al faraón y le dice, faraón, he tenido un sueño. En ese sueño yo vi a un hombre anciano de días y que tenía en su mano una balanza y dos platos de la balanza antigua. En uno de esos platos se encontraba toda la población egipcia, el faraón y sus dioses. Y en el otro plato se encontraba un niño. Y sucedía que el plato del niño se iba hasta abajo, pesaba más que toda la población de Egipto, con su faraón y sus dioses. Y le dice, tienes que eliminar a este niño, porque es una amenaza para todo Egipto. Significa entonces que el mismo egipcio sabio le dio la información y el valor de Moisés, el valor que se convirtió, y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, cuando vemos que habrá dos cánticos, el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Miren, no habla del cántico de José, no habla del cántico de Elías, ni de Enoc, está poniendo en paralelo las dos representantes en igualdad de victoria y de importancia de propósito en la redención del mundo, tanto Moisés como nuestro Señor Jesucristo. Moisés provocó la revelación a que se convierta en escrita, y nuestro Señor Jesús provocó que la palabra escrita se convierta en una vida de carácter, en una existencia.
Pero sucede que Moisés, tristemente, ese que pesaba tanto, más que Egipto, cuando comete el error frente a la roca, el pecado de la presunción, prácticamente la balanza se volvió en sentido contrario. Satanás prácticamente tuvo una victoria tremenda con Moisés. Menos mal que el viejo profeta logró arrepentirse y el Señor hizo que la balanza volviera, no al equilibrio, al valor supremo de Moisés. ¿Saben una cosa, hermanos? El tema de esta semana, que va a tratar nuestro hermano Alcántara, habla sobre la resurrección antes de la cruz. Es un tema muy rico y muy profundo. Así que aquí invito a mi hermano Carlos, contador. Hermanos, háblanos sobre este tema, que es prácticamente más que nadar, tenemos que bucear. Que Dios te bendiga. Te invitamos, hermano, a hacer repaso a la lección. Muy bien. Para comenzar, como ya oramos, ¿cierto? Sí, ya hablamos. Comenzamos. Sí. Muy Si bien. quieres algo en la Eh, pantalla, nos avisas. Te pueden pasar la pantalla, no hay problema. Si vas a hablar, no hay problema. eh, hemos visto que el tema de la resurrección es un tema muy controversial, muy importante, y especialmente la resurrección de Moisés también lo es, extraordinariamente importante y algo realmente que nos deja tal vez un poco sorprendidos, pero aquí vamos a aclarar muchas cosas. Así también vamos a ver que como Jesús tuvo el poder con su palabra, ¿verdad?, para crear los cielos y la tierra, los animales y el hombre, en el comienzo, ¿cierto? También tuvo el poder para resucitar a personas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ese mismo poder tiene hoy para resucitar a los que en él creen y guardan sus mandamientos. Hemos visto en las lecciones anteriores que hay referencias del Antiguo Testamento, en el caso de Job, ¿cierto?, en donde Job dice que cree que al final Dios lo va a levantar del polvo de la tierra y sus ojos verán, ¿cierto?, su cuerpo lo verá. En Hebreos también repasamos de que Pablo menciona que Abraham por fe creyó que al pasar por la prueba de tener que sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, de la descendencia del Señor, lo resucitaría para que cumpliese esa promesa. Y en el libro de Salmos, David nos dice que Dios volverá a darle vida y lo levantará del abismo. Y por último, Daniel, refiriéndose a los tiempos del fin, dice: en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cabe hacer énfasis en que aquí dice muchos de los que duermen, no dice todos. Ahora, hay referencias también que se basan en estas referencias que tenemos del Antiguo Testamento son expectativas personales y promesas de futuro. Pero ahora nosotros vamos a encontrar también que existen registros en la Biblia en que realmente hubo gente que Dios resucitó de entre los muertos, y lo interesante de que ninguno de ellos contó que estuvo en el cielo. Pues nosotros sabemos que los muertos nada saben, como lo dice Eclesiastés. Esto confirma que los muertos están durmiendo, que duermen, como lo dice Juan 11:11. El concepto en la Biblia de alma se refiere a una persona. Una persona tiene un alma. No, una persona no tiene un alma. Una persona es un alma. Es la unión del aliento de vida y el polvo de la tierra, como lo dice Génesis 2:7. La separación del cuerpo es un concepto que introdujo, ¿cierto?, filósofos griegos al judaísmo, principalmente el filósofo Filón de Alejandría, ¿cierto?, que fue alumno de Platón, introdujo estas creencias de la separación del alma y el cuerpo. Pero aquí vamos a ver la resurrección de Moisés. No sé si puedo
leer una cita bíblica que se encuentra en Deuteronomio 32, para introducirnos en el tema. Deuteronomio 32, del 48 por ahí, en donde Dios le permite ver la tierra prometida a Moisés, pero no le permite entrar en ella. Y dice así: 48, 32, 48. Aquí el mismo día Jehová habló a Moisés y le dijo: sube a estos montes de Albareín y al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó. Mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Muere allí en el monte en la cual subes, y te reunirás a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y se reunió a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel, verás por tanto delante de ti la tierra, pero no entrarás en ella, en la tierra que doy a los hijos de Israel. Aquí vemos, hermanos, que Dios le anunció que iba a ver la tierra, pero no iba a entrar. Si nosotros nos podíamos preguntar a qué se debe este motivo, podemos encontrar una cita en el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, ¿cierto? Página 311, y dice así: si la vida de Moisés no se hubiera manchado con aquel único pecado que cometió al no dar a Dios la gloria de sacar agua de la roca de Cades, él habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. Pero no hubo que permanecer sin ver la muerte, pero no tuvo que permanecer mucho tiempo en la tumba. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Satanás se había regocijado por el éxito que obtuviera al inducir a Moisés a pecar contra Dios y a caer así bajo el dominio de la muerte. El gran adversario sostenía que la sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás, le daba la posesión de los muertos, aunque había sido quebrantado el poder de la tumba, y él reclamara a todos los que estaban allí como cautivos suyos, que nunca debían ser libertados por su oscura prisión. ¿Aló? Prende tu pantalla, se ha apagado tu pantalla. Va, sí. Ahí sí. Bueno, aquí vemos de que por un pecado, que uno podría decir un pecado, pero fue un pecado realmente importante, por el cual Dios no le permitió entrar a la Canaán terrenal. Ese pecado fue tan importante que cuando él tocó la piedra y no debía tocarla, él debía hablarle, él se arrojó para sí mismo, ¿cierto? El haberlo hecho.
Por lo tanto, él menospreció, o sea, no tuvo confianza en el poder de Dios. En este mismo libro, Patriarcas y Profetas, nos aclara. Dice más adelante, Dios le vedó la entrada a Canaán por enseñar una lección que nunca debía olvidarse, que él exige una obediencia estricta y que los hombres deben cuidar de no atribuirse la gloria que pertenece a su hacedor. No podía concederle a Moisés la petición de dejarlo participar en la herencia de Israel, pero no olvidó ni abandonó a su siervo. El Dios del cielo comprendía los sufrimientos que Moisés había soportado y había observado todos los actos que su fiel servicio a través de los largos años de conflicto y de prueba. En la cumbre de Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que la de la Canaán terrenal, que fue la Canaán celestial. Hermanos, aquí nosotros podemos comentar de que, y invito que si hay alguno que tenga algún comentario lo pudiese hacer, para ir viendo, ¿cierto? Más adelante cuando Dios hace morir a Moisés, ¿cierto? Y que nunca se supo dónde estuvo el cuerpo y no se supo que había resucitado, hasta que después en la transfiguración, ¿cierto? En donde Jesucristo con los discípulos lo vieron. Hasta esta parte, ¿hay algún comentario o pregunta? Me gustaría dar un comentario. Mayormente, como tenemos cultura griega, hablamos del error del individuo y no el error con respecto a Dios. El hombre tiene dos tipos de relaciones. Con Dios, afecta a Dios su conducta y afecta a los hombres. O sea, el pecado de Moisés fue presunción. Satanás, cuando dice, él es mío, le dice, hizo lo que yo hice. No, él intentó ser como Dios. Moisés sí tuvo actitudes como Dios de hacer algo que él tenía que golpear la roca en nombre de Dios y lo hizo a su nombre con furia. Su pecado de fue presunción, pero ¿cuál fue el pecado que comete contra Dios? El pecado que comete contra Dios es que él desfigura, porque él no es Moisés, él está representando a Dios. Él desfigura, desnaturaliza el carácter de Dios. Se vuelve como un arrebatado. Lo que vieron en él, lo vio en Dios. Él en ese momento pierde autoridad. En ese momento Dios no permite que santifique al pueblo, ni santifica a Dios, no glorifica a Dios. Eso fue, o sea, como decía la escolástica, Moisés no cometió un error, cometió un horror. Prácticamente los teólogos dicen que por culpa de ese error, perdió autoridad y respeto a Moisés, porque él representaba a la autoridad de Dios y vino como consecuencia la tragedia más triste, Valpeor y lo de Jai, la derrota de Jai. O sea, no fue un error que él comete, sino que le quitó autoridad y permitió que los demás comenzaran a tomar decisiones por encima de esa autoridad. Qué triste cuando un líder, un gran líder, baja, ya no es disuasivo, es prácticamente se pone al nivel de los demás. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta, un aporte, una pregunta por ahí. Interesante pensar de que Moisés, bueno, fue un líder que por su misma responsabilidad, el puesto que tenía una mayor responsabilidad. Pero el Señor tuvo piedad de él, ¿no? Misericordia. En el libro de Judas dice que el diablo estaba disputando con Miguel, ¿cierto? El cuerpo de Moisés. Y en Romanos 7 nos dice de que la muerte reinó hasta Moisés. Es decir, él fue el primero que vemos que resucita. Entonces fue algo simbólico, algo que marcó un antes y un después, ¿no? Muestra
al Jesús del Apocalipsis que tiene las llaves de la muerte. Hermanos Carlos. Sí, decir también de que si Satanás tuvo éxito al hacer pecar, porque hasta este momento, antes de que Moisés cometiera ese tremendo horror, como dice el hermano Roger, de golpear la piedra y arrojarse, ¿cierto?, a sí mismo haberlo hecho y cometer ese error, así como Satanás produjo que él pecara, si le permitía entrar a la tierra prometida, también hubiese sido susceptible a que volviese a pecar una vez más y así seguir pecando. Entonces, en cierta manera, Dios lo protegió, ¿cierto? Porque Dios lo bajó al descanso. No permitió que entrara, a lo mejor para protegerlo. Entonces, al entrar él al descanso y siendo él el primer resucitado en la historia, bueno, que hay registro bíblico, según el registro bíblico es el primer resucitado, el primer muerto que resucita para vida eterna. Como nunca antes se había visto. Es decir, Satanás estaba tan confiado, basándose en Ezequiel, ¿cierto? El alma que peque, esa alma morirá. Por lo tanto, él, como acusador, decía, este cuerpo es mío. Satanás lo tenía como que si fuese un gran trofeo, una gran victoria para Satanás, el haber hecho que un justo hubiese pecado, porque ¿a qué vino Cristo al mundo? A demostrar que cualquier justo podía salir libre de la tentación y no pecar. Era posible. Y Jesús lo hizo. Siendo hombre, 100% hombre, no pecó. Pero Moisés, antes de golpear la piedra, él era un hombre justo y ya se había ganado la vida eterna, según el Espíritu de Profecía. Por tanto, aquí vemos que Satanás lo reclama como mío, ¿cierto? Claro, ahí en Judas 9, ¿cierto? Si vamos a Judas 9, vamos a ver que se disputaban el cuerpo de Moisés. Dice, pero cuando el arcángel Miguel, recordemos que el arcángel Miguel es uno de los cargos o nombres, ¿cierto?, que tiene Jesucristo de acuerdo a su potestad de la actividad que él esté desarrollando dentro de las múltiples actividades que tiene en el universo entero, ¿cierto? En este caso, él asume lo mismo que en el cielo, cuando ocurrió la gran guerra entre Satanás y Miguel, Cristo asume la investidura de Miguel, que es como un arcángel. Es decir, no puede ser Dios peleando con Satanás, no puede ser Dios peleando con un ángel creado. Es decir, Dios está mucho más elevado para poder hacer eso. Por lo tanto, Jesucristo toma, ¿cierto?, posesión de esta investidura como comandante en jefe de la fuerza de los ángeles del ejército celestial para poder pelear con Satanás. Y aquí dice, cuando el arcángel Miguel, que es Jesús, luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Por qué el cuerpo? Porque como habíamos dicho, alma es igual a ser viviente, a persona. Es decir, cuando ellos se disputaban el cuerpo, estaba en su integridad Moisés resucitado. No estaba el cuerpo separado de su alma. Estaban sus recuerdos, estaban sus penas, su alegría, estaban sus ojos, estaba
estaba como él era. Por lo tanto, Satanás no quería soltar su presa. No la quería soltar. Se la atribuía como de él. Utilizando, ¿cierto?, la Biblia. El alma que peque, esa morirá. Pero nosotros a veces no comprendemos la magnitud y la infinita sabiduría y poder de Jesucristo, de Dios, para poder hacer esta magnífica obra de resucitar. De dar, quien da la vida, también la puede revivir. Por tanto, cuando aquí nosotros vemos que se disputa el cuerpo y con toda el celo que tenía Satanás, ¿cierto? Satanás decía, no, pero él ha golpeado la roca, ¿cierto? El acusador decía, pero Jesús no se pone a discutir con él, le dice que Dios te reprenda, porque sabe que Dios es poderoso para reprender a Satanás. Por tanto, en su investidura de comandante en jefe de las fuerzas celestiales, él solamente tenía que custodiar junto con los ángeles el cuerpo de Moisés y llevarlo custodiado, ¿cierto?, hacia el cielo para vida eterna. Esa fue una gran derrota de Satanás, una de las primeras derrotas que tuvo Satanás. Y vamos a ver más adelante otras resurrecciones, pero esta es tan importante porque Moisés fue el primero en resucitar. Y hasta Satanás mismo se sorprendió, o sea, no estaba preparado para encontrarse con esta sorpresa, este milagro de Dios. Fue sorprendido. Por lo tanto, quedó atónito, anonadado, y con susto y con miedo de ver el gran poder de Dios. Bueno, aquí más adelante vemos que en el monte de la transfiguración, ¿cierto? En Lucas 9, 28 al 33, vamos a leer Lucas 9, del 28 al 33. Dice que subió con Pedro y Juan y Jacobo al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Recordemos que Elías no pasó por la muerte, fue llevado en un carro de fuego directamente al cielo, igual que Jacob, también no pasó por la muerte. Por lo tanto, este es un caso sumamente... Perdón, Enoc. Por lo tanto, este caso es más importante porque fue el primero que había muerto y resucitó. Entonces, ¿cuándo se supo que, bueno, había resucitado y estaba en el cielo? Aquí, pues en Lucas recién lo podemos constatar, donde dice, dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, o sea, de lo que le iba a suceder a Jesús un tiempito después, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despierto, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo, el más impetuoso Pedro, ¿cierto? Maestro, bueno es para nosotros estar aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti y una para Moisés y una para Elías. Bueno, aquí se comprueba en la Biblia de que ellos realmente estaban resucitados en cuerpo, sus mentes, sus condiciones físicas, mentales, emocionales, todo estaban completitos.
pero en el cielo. Aquí está contratado de que ellos resucitaron. No sé cómo estaba en la hora. No, sigue nomás, no hay problema, yo te voy a avisar. Es una clara evidencia de la resurrección de Moisés. Ahora, tengo aquí una cita también de la historia de la redención. Página 177 dice: Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiese sido malograda por esa única transgresión, al no dar la gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podía haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea, Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo. En ese algún tiempo también se hace referencia en la Biblia, decía que fue un tiempo breve en que estuvo en la tumba. Un tiempo breve que tiene que haber sido menos de 24 horas, porque en 24 horas sabemos que el cuerpo se empieza a descomponer, a corromper, pero Dios no permitió que el cuerpo de Moisés se corrompiera, por lo tanto lo resucitó brevemente, después de haber muerto. Lo sepultaron, permaneció en la tumba por un tiempo breve y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Qué hermoso, hermanos, ¿no? Esta primera experiencia de resurrección de Moisés. Por lo tanto, hermano, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos levantará a su iglesia y la glorificará con Cristo como su novia. Por encima de todos los principados, por encima de todos los poderes, por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en los atrios celestiales, un mundo de arriba. La victoria de los santos que duermen será gloriosa en la mañana de la resurrección. Esta cita es de Mensaje Selecto, tomo 1. Entonces, con este comentario, hermano, no sé si podríamos pasar a las otras resurrecciones, ¿les parece? ¿O hay algún otro comentario o pregunta? Un pequeño comentario mientras se hace una pregunta. Escuchen, verdaderamente lo que hace Satanás con Moisés sí fue una tragedia. Moisés ya había recuperado la eternidad. O sea, la victoria de Satanás momentánea, había dos victorias. Hizo caer a Adán en pecado de un mundo perfecto. Y Moisés, que era el que había recuperado la eternidad, igual que Enoc y Elías, lo hace pecar. Ese detalle teológico poco se habla. Él había recuperado la eternidad y lo hace caer en pecado. Entonces, nosotros tenemos que entender algo importante, que la resurrección de Moisés a vida eterna, a diferente de las otras resurrecciones que habla el hermano, es sobre la primera muerte, resucitan para luego morir. Hermanos, también quiero decir una cosa para finalizar este tema, decir lo siguiente. Moisés no muere porque tiene que morir, era vigoroso, era fuerte, estaba saludable. Mire, Dios no se condesciende con nadie. Moisés, tú me fallaste y lo hiciste en mis narices, delante mío. Tienes que irte. La muerte de Moisés fue porque Dios decidió que tenía que morir. Él no estaba tan viejo para morir o enfermo. Dios decide que tiene que morir y lo tiene que matar. ¿Por qué? Porque él no podía entrar a Canaán. Ya Satanás debía encontrar un punto débil. Si lo dejaba entrar a Canaán, Satanás le tenía el golpe de gracia, una tentación que prácticamente es posible, que estaría en peligro su condición espiritual. Dios dijo, no, mejor te llevo, mejor te vas, porque también Satanás tiene otro plan y yo tengo algo, una carta en la manga, era la resurrección que Satanás ni se imaginó. ¿Alguna pregunta más? Si no, para que pase, hermano, para la última parte que nos toca de repaso a la lección. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor, quisiera una pregunta. Hermano, el relato bíblico nos menciona de que
aparecieron en su momento de que Jesús estaba pues en su más desesperada agonía. eh, Nos cuenta de que justamente aparecieron Moisés y Elías. Pero Moisés muere por el año 1300 y tantos, que sería un aproximado más de 400 años de diferencia. Bueno, un aproximado. Eh, ¿Cómo, cómo llegaron a conocerlo Santiago, Pedro y Juan? ¿Cómo llegaron a conocerlo en realidad y afirmativamente que era Moisés y Elías? Y prácticamente, ¿de qué estaban hablando con Jesús? A ver, Creo rapidito. que esa pregunta la podría contestar el hermano Roger. Muy bien. En primer lugar, voy a decir lo siguiente. Jesús tenía una intimidad con ellos. Él tiene que haberles dicho, les debe pronunciar que los que están ahí es Moisés y Elías. Ellos no son adivinos. Ellos nunca conocieron a Elías y Moisés. Es natural y comprensible que Moisés, Jesús le esté diciendo, ustedes no se acerquen porque van a salir fulminados. Miren, siéntense en la butaca porque voy a hablar con Moisés y voy a hablar con Elías. O sea, él le tiene que haber dicho, en primer lugar. Por eso Pedro dice, Señor, como son corteses, son amables, entonces yo tengo frío, tenemos frío, ellos van a tener frío, queremos hacer una enramada. Porque la enramada judía es muy buena, es una enramada que tiene forma curvatura, que los protege del frío. Y pues Jesús dice, tranquilo, no necesitan. Estaban con un cuerpo glorificado. Y segundo, hay una teoría muy importante. Esta es la teoría. ¿Por qué vienen? Esta es una teoría, pero les dejo a ustedes que puedan tener su propia teoría. Jesús vino a salvar al pueblo judío. Y el pueblo judío lo iba a matar. O sea, el plan de Jesús era venir como Mesías y usar al pueblo judío para terminar el pacto. Pero Jesús se da cuenta que se va a quedar sin pueblo judío, sin pueblo santo. Solamente el pacto se queda con Mesías. Entonces, todito cambió. Todos los planes que se tenían prácticamente están a punto de fracasar. Y entonces ellos le vienen a animar. Elena Cadejoy dice que lo vienen a animar, a decirles que tiene que seguir hasta el final, aunque esté sin pueblo santo. Y es que Jesús al último escoge un nuevo pueblo. Él escoge el pueblo que es la iglesia, que es otro tema que si lo explico me voy a demorar. Pero Jesús sí les mencionó a Pedro, a Juan y a Santiago. Es la explicación lógica, no se sería ni por qué deducir. Por eso le dice a ustedes, quédense ahí, porque ustedes no pueden estar acá. Muy bien, sigue hermano con discúlpame, para no desviando el tema, hermano Carlos sigue con el tema porque se nos viene el tiempo. Sí, Sigue decir para cambiar a las otras resurrecciones de que el espíritu de profecía siempre ha existido en la humanidad. El espíritu de profecía nos dice de que a Adán se le fue revelada, ¿cierto?, la historia de la humanidad hasta la venida de Cristo. A Enoc también. Inclusive, o sea, a Moisés también le fue revelada hasta la primera venida de Jesús. Entonces, el espíritu de profecía siempre ha existido. Dice que Adán comentó esto en las 9 generaciones que estuvieron vivas cuando él estuvo vivo. 9 generaciones después de él se la transmitió, ¿cierto? Esta revelación, ¿cierto?, de lo que iba a ocurrir en los tiempos futuros. Qué maravilla. Pero bueno, en honor al tiempo, vamos a la resurrección de la viuda de Sarepta. 2 casos del Antiguo Testamento. Acá tenemos 2 casos del Antiguo Testamento y más adelante vamos a ver a 3 casos del Nuevo Testamento. Aquí hay 2 casos similares, que son la viuda de Sarepta y la tsunamita, ¿cierto? Que era de Sunem, la tsunamita. Las 2 hospedaron al profeta, ¿ya? Las 2 tuvieron bondad y espíritu de hospitalario con el profeta. Las 2 tuvieron fe, ¿cierto?, en Dios, ¿cierto?, a través del profeta.
ante la muerte buscaron anhelosamente a los profetas, ¿cierto? Bueno, en el caso de la viuda Sarepta, a Elías, y en el caso de la tsunamita a Eliseo, el profeta Eliseo. El profeta se involucró personalmente con cada una de ellas, realizando un milagro en la resurrección de sus hijos, porque estas mujeres sufrían. Hay algo aquí que es importante destacar, que estas dos mujeres no eran del pueblo hebreo, eran de otros pueblos, pero Dios no hace excepción. Dios vio que había sufrimiento, que había bondad, que había fe, y sin embargo actuó Dios, haciendo los milagros, resucitando a sus respectivos hijos. Finalmente, la viuda pobre, porque digamos que la viuda de Sarepta era pobre y la otra mujer estaba casada y era rica, entonces Dios tampoco hace acepción de localidades, de distancia, de estrato social. Dios ve lo más profundo de tu corazón. Dios toca las fibras más íntimas de tu ser y produce el milagro que cada uno tenemos, ¿cierto? Esa bendita esperanza que en la resurrección colectiva que va a ser cuando Cristo venga, la misma fe que tuvieron estas mujeres es la misma fe que nos va a salvar, de creer en Jesús y guardar sus mandamientos. ¿Alguna pregunta o comentario? Hay un detalle. Después de la resurrección, Dios descubre que Satanás queda en ridículo, queda derrotado, ¿no? Queda prácticamente destrozado todo plan satánico. Después notamos, por estudios teológicos, que las demás resurrecciones tienen eventos que tienden a destruir un armazón satánico. Un ejemplo, por ejemplo, porque el tema es largo, en el caso de la vida de Sarepta, o sea, Jezabel había ingresado al norte del gobierno de Israel con 800 profetas y había infectado el reino del norte con idolatría. Dios no se queda ahí y le dice, ah, ya, tú hiciste esto, ahora yo te voy a demostrar que lo que tú has venido a hacer daño, yo voy a hacer algo más grande de lo que tú has hecho. Y lo más grande que Dios hace son las resurrecciones. Y manda a Elías a Sarepta. Y Sarepta es el territorio donde nació Jezabel. O sea, va al país, o sea, le devuelve. Ella vino a contaminar, ahora yo voy a llevar la luz. Y le lleva el mensaje y hace algo más portentoso de que hicieron sus 800 profetas. En las narices del territorio de Satanás resucita. Es el trofeo de gloria de Dios que en el propio territorio, en la misma tierra de Jezabel, ¿me están entendiendo? Hay un manuscrito que Jerónimo, el que hace la traducción de la Vulgata, él dice que encontró un documento rabínico basado a genealogías, y no sabemos si es verdad, pero es un documento que él consideró serio. Dice que el niño que resucita de la viuda de Sarepta, dicen los teólogos que posiblemente haya sido el propio Jonás. Es decir, que si esto fuera verdad, vamos a usar un poco la imaginación de que la genealogía de la viuda de Sarepta, que se convierte en judaísmo, su hijo es Jonás, dice la tradición rabínica, que es una de las tradiciones más serias que hay. Entonces Dios le devuelve con un profeta, con un hombre de gloria que logró hacer gran ministerio y que se le conoce como el recogedor, que vino a limpiar la suciedad que dejó Jezabel. O sea, las resurrecciones tienen connotaciones de glorificar, engrandecer y destruir propósitos satánicos. No sé, alguna pregunta que tengan que hacer, por favor, por ahí. Si no, para que siga el hermano Carlos, por favor. ¿Alguna pregunta? Hermano, sigue, hermano Carlos, todavía tienes tiempo, no te preocupes. Muy bien. El próximo caso es un entierro interrumpido camino a Naín, ¿cierto? Aquí vamos al libro de Lucas, capítulo 7, verso del
del 11. Adelante, dice, aconteció que después que él iba a la ciudad que se llama Naín, ¿cierto? Iban con él muchos de los discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Luego se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí vemos que de partida esta viuda no le pidió ayuda a Jesús. Ella ya estaba resignada a que su hijo ya estaba muerto, había fallecido. Por lo tanto, el milagro no se lo esperaba a nadie. Si todo el cortejo fúnebre que iban detrás de la viuda, y todos sabían que era ella la viuda, porque iba de las primeras, ¿cierto? Detrás del féretro. Tal vez la compadecían, pero el Señor se compadeció mucho más de ella, el Señor Jesús. El Señor a veces no espera hacer un milagro si tú no se lo pides. Él, aunque tú no se lo pidas, también hace el bien a quienes no se lo piden. Ni tiene esa preconcepto de que no, con ella no, con este sí, con este, que este es de allá, que este tiene otra creencia, que tiene otra filosofía, que es de otro lugar. No, el Señor no, hace milagros a todos. Y en este caso, ella no le manifestó fe, porque en el caso anterior, las viudas habíamos visto que habían manifestado fe. Pero en este caso no manifestó fe, ni esperaba un milagro. Jesús simplemente la vio y se compadeció de ella. Se compadeció de esta, porque digamos que en esos tiempos, en la época en que vivía la gente, en el tiempo que estuvo Jesús, una de las grandes, digamos, alegrías y estatus que le daba a las mujeres era ser madre. Mientras más hijos tenían, ellas eran mucho más bien vistas, ¿cierto? Por el conjunto de la sociedad en que vivían. Yo sé que los judíos saben que tener hijos es una gran bendición. Ellos se han transmitido esa tradición, esa costumbre de generación en generación. Y aquí la viuda era viuda, pero era el único hijo que tenía. Es decir, en ese caso, ella estaba en una situación que iba a caer en una extrema pobreza. Y Jesús vio eso, que iba a estar en la extrema pobreza, al límite de andar mendigando, porque en ese caso las viudas eran y sin descendencia, eran tratadas de esa forma, eran estigmatizadas. Entonces, Jesucristo, ¿cierto?, resucitó al joven y se la dio a su madre. ¿A quién? Incluso a quienes no le piden ayuda. E incluso a quienes que podemos considerar indignos. Igual, Jesús no tiene miramientos y si hay que hacer el bien, lo hace. Y no mira a quién. Y la única razón por la cual Él hace eso es que Dios es amor y ama a la creación, especialmente a los seres humanos. Y por tanto no quiere que ninguno perezca y que todos tengan acceso a la salvación. Esa es la única razón, ¿cierto?, de que Dios
hace esto. ¿Puedes acabar con lo de Lázaro? Ya. Vamos a Lázaro. Las resurrecciones, me avisas, paquete sobre Lázaro, las resurrecciones tienen como objetivo glorificar a Dios. En Israel ha sido la nación en la historia de la humanidad, en estos 6.000 años, que ha tenido el mayor índice de resurrección, diciéndole a Satanás, no te metas en mi reino, no te metas con mi pueblo, no te metas con aquellos que les he encargado la revelación, que fue el pueblo judío. Una de las preguntas que se le tiene que hacer a Dios, ¿por qué otros motivos hiciste resurrecciones en ese país? ¿Y por qué no lo hiciste en Perú? ¿Por qué no lo hiciste en Chile? ¿Por qué no lo hiciste en Estados Unidos? ¿Por qué? Hay otros motivos. ¿Ya tienes listo el de Lázaro, hermano? Para que termines. Sí. Muy Vamos bien. a Lázaro entonces. Termina, hermano. Juan 11, del 1 al 44. Aquí vamos a empezar antes, ¿cierto? O sea, vamos a avanzar rápido. Bueno, aquí las hermanas de Lázaro estaban tristes y le habían mandado a avisar, ¿cierto? A Jesús que su hermano estaba enfermo. Luego Jesús andaba haciendo su obra por otros lugares y le dijo que pronto iba. Pasó el tiempo, ¿cierto? No fue, ¿cierto? Como decía, estaba enfermo Lázaro, de Betania, ¿cierto? La aldea, y su hermana Marta y María, ¿cierto? Pero aquí ocurre que Lázaro cuando muere, está 4 días ya muerto. No así en las resurrecciones anteriores. Aquí ya se había descompuesto su cuerpo, o sea, no había ninguna duda de que el hombre estaba muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que Lázaro resucita después de haber estado en estado de descomposición. A pesar de su estado, Jesús seguía considerando a Lázaro como que estaba dormido. Este concepto de estar dormido lo encontramos en muchas partes de la Biblia. Dios considera que cuando uno baja al descanso, se encuentra dormido, en un estado inconsciente, en que no tiene conocimiento del presente, pasado, futuro, ni de quiénes fueron sus padres, hijos, etc. Hasta que el Señor los despierta. Es decir, la primera muerte es un sueño, pero la segunda muerte es diferente, porque la segunda muerte no va a tener despertar. En la segunda muerte no hay un despertar, es una no existencia por la eternidad. Por tanto, aquí nos debemos concentrar que la muerte es un sueño para todos aquellos que creemos en Jesucristo. Y debemos creer y realmente compartir esta verdad con muchos hermanos, porque hay muchos hermanos. Toda mi familia es católica y todos comparten de que cuando uno muere se va al cielo, ¿ya? Y eso no es bíblico, porque ¿qué función tendría la venida de Cristo? ¿Qué finalidad? ¿Con qué propósito vendría Cristo en su segunda venida a este mundo para resucitar a los muertos en Cristo si según ellos están en el cielo? Por lo tanto, los muertos están durmiendo. Están durmiendo. Es salvo la excepción de Moisés, ¿cierto? Porque los otros muertos que Jesucristo resucitó están durmiendo. La única excepción es Moisés. Porque las viudas, ¿cierto? La hija de Jairo, Lázaro, volvieron a morir. Por tanto, ahí hay una diferencia. Que nosotros en la primera muerte vamos a despertar. Y como decía
como dice Daniel, algunos para vida eterna y otras para vergüenza perpetua. Eso es lo más importante. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Ciérralo con una reflexión. El tiempo nos ganó. Danos una reflexión final sobre el tema de la resurrección, querido hermano Carlos. Sí, la reflexión es que muchos de los que han resucitado en el Antiguo y Nuevo Testamento, muchos de los que han dormido en el Antiguo y Nuevo Testamento, qué importante es para nosotros la bendita promesa que Jesucristo nos dijo. Voy a preparar morada para ustedes, así que en el lugar que yo esté, vosotros también estéis. Esa bendita promesa que Dios nos hace, que cuando durmamos, el Señor nos va a levantar para ir a vivir por la eternidad con Él. Con esa bendita promesa, ¿cierto? De la vida eterna junto al Creador. Y vamos a hablar y preguntarle tantas dudas que podemos tener a Moisés, a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob. ¿Por qué no podíamos conversar con la viuda de Sarepta? Qué hermosa y bendita promesa es esa de la inmortalidad que Dios nos ofrece cuando Él venga. Por eso, hermano, que nosotros, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para reflexionar por la muerte, por nuestro sustituto, por quien entregó la vida, por quien Él pagó por todos los pecados nuestros, dándonos este precioso regalo por la gracia de Él, inmerecido? ¿Qué estamos haciendo nosotros para agradecer este infinito regalo que nos hizo Jesús? Eso sería, hermano. Hermano Carlos, muy interesante el tema y con un buen cierre, porque la resurrección no las tenemos que merecer, hermanos, por obediencia y por fe. Es un acontecimiento apoteósico que algún día nuestros ojos podrán presenciar y la cual nosotros al despertar, los que estemos muertos, miraremos millones de seres humanos de 6.000 años de pecado resucitar por que durmieron con esa bendita promesa, toditos atraídos por nuestro Señor Jesús. Voy pidiendo a Rubensito que haga la oración final. Quiero responder a una pregunta final que dice un hermano, hace una pregunta. Hermano, Moisés no iba a morir, ya había recuperado la eternidad. Lo que Dios hace sobre la resurrección no estaba preparado como plan A, fue un plan B de emergencia, porque francamente fue una triste crisis lo que ocasionó Moisés. Hermano Carlos, contador, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia. Gracias porque has tenido el mensaje en esta noche desde Arica y gracias también por la invitación que te hizo Rubencito, que está con nosotros. Agradecemos a todos ustedes, pero primero voy a pedir que Rubén, por favor, nos concluya con una oración. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por esta hermosa lección que hemos estudiado de tu palabra, donde resalta la resurrección, la bendita esperanza bienaventurada de la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, poder nosotros estar en ese grupo de redimidos. Ayúdanos a prepararnos y a vivir con ese sentido, Señor, de propósito, de lograr entrar algún día por las puertas llenas de perlas de la santa ciudad. Que ese sea nuestro objetivo, que ese sea nuestro anhelo, y poder ver tu rostro, Señor, cara a cara. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos a prepararnos para ese día glorioso. Todo lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.